5:02 ya, Joaquín va a intentar comunicarse con el diputado nacional Cristian Castillo, un diputado que con un grupo importante de legisladores nacionales ha participado, por ejemplo, en esta interpelación al jefe de gabinete, Guillermo Francos. Es un hombre joven de la política, un hombre de la izquierda, que realmente está pero muy consustanciado con toda la problemática, y eso hace a que yo lo pueda contactar y hablar con él, ¿no? Y bueno, ya se enganchó ya con la comunicación Joaquín, y yo ya lo entrevisté y es un gusto tremendo porque el norte, que también existe, va a escuchar la voz de un legislador que está muy al tanto de todo lo que ocurre. Diputado Cristian Castillo, Aldo Mazara desde Espriga, Santiago del Estero, buenas tardes, un gusto. Hola, ¿qué tal, Aldo? Un saludo para vos y para toda la audiencia del programa. Bueno, la verdad, diputado, ya uno no sabe por dónde encarar una entrevista, porque por donde encare entra el tema corrupción, coima, traición a la patria. Digo, no sé por dónde encarar. ¿Cómo cree usted que yo puedo encarar esta charla, esta entrevista con usted? ¿Por dónde puedo empezar? Bueno, yo creo que lo que se está develando el real carácter de este gobierno, ¿no? Me parece que esa es la definición. Los escándalos de corrupción simplemente dan cuenta del fraude que fue todo su discurso contra la casta, que era lo nuevo. Y bueno, y que debido a que el anterior gobierno fue muy malo, llevó a que una Claro, parte de la población, aún sin compartir ideológicamente el punto de vista de Milei, lo apoyó electoralmente. perfecto. Y la gente está viendo la hipocresía de ese discurso, ¿no? Que mientras decían que no había plata, y recortaban a los discapacitados, les sacaban las pensiones, echaban 400 trabajadores del Andís, del otro lado se llevaban las coimas. Qué Y bárbaro. eso está indignando a gran parte de la población. Seguro. Ahora, diputado, la verdad que preocupa mucho. Yo tuve la suerte, después de 15 años, de ir a conocer el pueblo de mi papá en el sur de Italia, y volví hace una semana, estuve unos días nada más. Fui a rezarle a mis ancestros y hablé. Y allá los italianos me decían, ¿cómo un país tan rico permiten ustedes los argentinos un pacho? Me decían que un loco, un demente los gobierna. Y decía, y bueno, lo votó el 56%. ¿Ahora usted cree que ese 56% ya dijo basta? Porque estoy viendo algunos periodistas que ya dijeron basta, más allá del sobre gordo que recibían. ¿O sigue teniendo la fuerza de de esa parte del pueblo que lo votó con la esperanza de algo mejor? No, a ver, yo creo que está dividido en el sector que a él lo votó. Hay una parte que se viene desencantando y que quizá la corrupción en discapacidad haya sido una gota que rebasó el vaso. Sobre todo un sector que la está pasando mal porque es asalariado, asalariada o vive de changas y verdaderamente la economía está muy mal y los salarios que se pagan son de hambre. Y ese sector venía quizá diciendo, bueno, pero hay que hacer el esfuerzo y el Claro. equilibrio fiscal y esto y lo otro, y ahora ve que mientras decía eso el gobierno se la llevaba con las coimas, con la droguería esta suizo-argentina. Pero es Y alevoso. bueno, y se suman los escándalos, ¿no? Como vos Claro, decías, claro. porque teníamos primero la criptolibra, después la no acción de los organismos estatales en el tema del fentanilo adulterado, Es y gravísimo eso. ahora tenemos, claro, y ahora tenemos, bueno, los audios de Españolo que, bueno, involucran directamente a la secretaria general de la presidencia
y no hay ninguna explicación mínimamente coherente por parte del gobierno, más que decir me hicieron una operación. Sí, sí, sí. Y eso no es explicar los hechos, porque a ver, cuando en el gobierno de Alberto Fernández salió la foto de Olivos un mes antes de las PASO, seguramente fue una operación, pero era verdad la foto de Olivos. Y eso Claro, llevó también en ese momento a que muchos votantes de Alberto Fernández digan, no, esto no puede ser. Y seguro. expresaron su bronca, su repudio en la elección. Bueno, ahora está pasando lo mismo, pero con los votantes de Milei. Ujú. O por lo menos con una parte de los votantes de Milei. Perfecto. Quizá hay otros que tienen una ideología más afín al presidente, que se asumen más de derecha, bueno, que ese sector lo seguirá apoyando. Pero una parte importante, yo creo, de sus votantes, el voto menos ideológico de Milei, el voto más pragmático de Milei, creo que es el que se empieza a dar vuelta. Usted sabe, Dipu, que yo tengo la suerte de ser amigo y de entrevistar a un destacado filósofo argentino que está en Brasil y que trabaja políticamente para el gobierno de Lula, lo entrevisté. Y hablamos de todo esto, hablamos de los 14.000 millones de petrovelos, de los 100.000 millones de inteligencia, de la criptolibra, de las valijas que entraron sin control, hablamos de los contratos de los Menem con el Banco Nación, de los porcentajes, los sueldos de todos los cargos nacionales que Karina o de las entrevistas que... Hablamos de todo, pero ¿sabe qué me dijo el profesor y filósofo Carlos Bauer? Eso es gravísimo, Aldo, pero es gravísimo también, por ejemplo, la política exterior y la venta de tierras y el asentamiento de colonos extranjeros, especialmente algunos que vienen del lado de Netanyahu, con un plan preparado que es realmente maquiavélico y peligroso. ¿Qué me puede decir de eso usted? No, a ver, yo creo que lo primero más nefasto de la política exterior es todo este alineamiento que tiene Milei incondicional con los Estados Unidos de Donald Trump y con Netanyahu. Mientras que todo el mundo condena cada vez más el genocidio contra el pueblo palestino, Milei sigue incondicionalmente con alguien que está procesado por crímenes de guerra, por la Corte Penal Internacional, que no puede salir de su país, salvo a muy poquitos lugares, porque si sale lo detienen, Sí, y que enfrenta en su propio país protestas muy, muy grandes, ¿no? sí, sí. Entonces, me parece que eso es verdaderamente vergonzoso, ¿no? Porque implica que Milei ya dice, a ver, yo no tengo una política exterior propia, sino que todo es lo que digan Estados Unidos e Israel. Y entonces, ¿cómo puede ser? Vos sos un títere, una marioneta. Pará. Entonces, creo que es muy grave y que el camino debería ser el contrario. Hay que romper relaciones con el Estado que está haciendo un genocidio. Porque lo de Gaza Seguro. nos tiene que sacudir a todos, ¿no? Perfecto. Los niños haciendo cola para buscar comida Uh, y los fusilan ahí. Ahí, sí, ahí sí, mismo los matan, los masacran, ¿no? Todos increíble. los días uno lee, hoy murieron a costa de los bombardeos israelíes 50 personas. Qué bárbaro. Todos los días, 50 más 30 otro día, 40 otros, periodistas, 18.000 niños y niñas asesinados, 18.000 niños y niñas. Dios mío. Entonces, esto es una barbaridad y bueno, creo que hay que levantar la voz lo más alto posible para denunciar. Usted sabe que recién, yo estoy chequeando permanentemente porque usted vio que 24 horas la noticia casi ya es vieja en este mundo globalizado con internet y con todas las plataformas. Apareció una grabación de 50 minutos de una reunión arreglando temas corruptos de Karina y explotó el Churruca, que es el hospital de la Federal, porque se fueron 100 que ya no quieren laburar más y hay un despelote bárbaro hasta en el hospital de la Policía Federal. ¿Sabía algo de eso usted? Sí, 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 justo había visto hoy hace un rato y bueno, los bajos sueldos son en todos lados y se va personal de todos lados. Yo soy docente Claro, universitario y hay una pérdida de docentes importante, ¿no? Algunos calculan que se han ido 10.000 docentes del sistema universitario y preuniversitario producto de los bajos salarios, ¿no? así es. Eh, y el audio yo creo que da cuenta de por qué el gobierno habla poco, porque sabe que hay más audios y quizá videos, no sé, o más testimonios, y entonces
si ya han quedado como ladrones, no quieren también quedar como mentirosos, entonces están cuidando todo lo que dicen. Está bien. Pero bueno, la coima fue verdad y más temprano que tarde eso se va a comprobar, ¿no? Ahora, cuando la gente se enteró que, por ejemplo, el 3% de 108.000 millones son 3.500 millones de pesos, este, yo lo que no entiendo es cómo una argentina, ciudadana argentina, que ocupa un cargo tan importante como Karina Milei, que no tiene los fueros como establece la Constitución y todo, cómo no se presentó en el Parlamento. ¿Por qué no pudieron interpelar a esta mina que está destrozando el país, diputado? Porque muchos la protegieron, no hay otra explicación. Colegas de usted, Nosotros desde que, claro, colegas. claro, claro, claro. Desde el momento que salió el caso Libra, planteamos en el caso del Frente de Izquierda la interpelación tanto a Karina como a Javier Milei. Ajá. Pero bueno, hubo los otros bloques, aún algunos que ahora están siendo un poquito más opositores, Sí. no quisieron traerlos al recinto, se conformaban con Franco. Ja, Ahora, bueno, que se reactivó la Comisión Libra de nuevo, sí. vamos a tener una nueva embestida para ver si podemos hacer que venga Karina a declararnos. Sí, es del ARI el que está, el diputado colega que está al frente de la Comisión Libra, ¿no es así? Es de la coalición Sí, ARI. ayer el peronismo, yo soy parte de la Comisión Libra, pero el peronismo no queda bien claro por qué declinó la propuesta que venía haciendo de una integrante de su bloque Ajá. y propuso a Maximiliano Ferraro al frente de la comisión. De todas maneras, yo escucho por ahí a Elisa Carrió cosas que comparto y no comparto, pero en esto es lapidaria contra el actual gobierno en todas sus expresiones periodísticas, ¿no? Sí, ella dijo que Karina era la cajera hace un tiempo, ¿no? Y creo que eso es así. Ahora, sí, Pero bueno, sí, se sabía que era la recaudadora de Milei, ¿no? acá en Santiago del Estero salió una ex funcionaria del PAMI que el actual candidato a gobernador de la Libertad Avanza le pedía las 600 lucas, que era el porcentaje de su sueldo para mandarle a Karina, pero salió en todo el Sí, país. bueno, se repite y mirá, los contratos con la Suizo-Argentina Oh, tuvieron un incremento enorme en un montón de áreas. Por ejemplo, en el Hospital Posada sí, hicieron una licitación 3 veces hasta que la ganó la Suizo-Argentina. qué bárbaro, Y en ese mismo hospital echaron a 200 laburantes, ¿no? qué Con el bárbaro. argumento de que no hay plata y todo eso. Entonces Eh, uno ve un contraste muy grande. Yo hice la cuenta de, según el monto del contrato del Posadas, que le gana la Suiza Argentina y lo que dice Español, lo que se llevan ellos, y sería alrededor de más de $1 millón, ¿no? impresionante. Lo Que que se iría en coima. la gente por ahí dice 1 millón, el número uno le suena unida, son 1.365 millones de pesos hoy, pasado a plata nuestra, Así ¿no? es, así Este, es. Españolo, ¿usted cree que está jugando un poco las escondidas o será algo así como el de la figura del arrepentido para zafar porque está realmente enfrentado con la actitud que asumió el gobierno de Milei para con él? No, creo que debe estar en el dilema de qué hacer, ¿no? Digamos, no sabemos si la filtración de los audios fue con su aval o sin su aval. Ajá. Eso no lo conocemos. Este, sí que pasa a estar muy expuesto en cualquiera de las dos circunstancias y que entonces debe estar evaluando cómo responder, ¿no? Perfecto, Sí, perfecto. Yo creo que está en esa situación, ¿no? De evaluación de qué hacer y también esperando a ver qué más cosas se revelan. Yo digo, o por ahí pienso algo, le voy a preguntar al diputado Castillo, porque yo veo una interna cruel, sanguinaria en el gobierno, lo veo a Caputo de inteligencia, que es el que me parece que está sacando un montón de mugre que la tenía guardada, encarpetada, y veo a Villarroel como que, ¿por qué anda visitando a todos los gobernadores? Le dice, yo le voy a devolver la plata que Javier, como pidiendo apoyo, como que hay una organización paralela dentro de esa gran interna. Est- ¿Estoy viendo visiones o algo de eso hay? Bueno, hay una interna muy importante que no tiene solo dos bloques, sino
personajes cruzados, por ejemplo, con el jefe de gabinete Franco. Sí, El otro día que vino a dar el informe a la Cámara de Diputados, yo le pregunté si ponía las manos en el fuego sí, por sí, Karina sí, Milei. sí lo vi. No me contestó una vez, se lo volví a preguntar a viva voz, sin el micrófono, no me lo contestó, porque cuando le tocaba responder no lo contestaba. Y de nuevo volví a pedirle una interrupción a un diputado de Unión por la Patria para que me permita volver a decírselo, volví a decir ahora ya que Sí, desde el micrófono, y nuevamente se cayó la boca. Y lo llamativo fue que el que sí habló fue el jefe de bloque, Gabriel Bornoroni, de La Libertad Avanza, sí. para decir yo sí pongo las manos en el fuego por Karina, por Milei, por Lule, por Martín Menem. Bueno, o sea que ahí también hay una interna con el jefe de gabinete, aparte de la disputa ya conocida, un poco más clásica, entre Santiago Caputo y Karina Milei y los Menem, del otro lado. Usted sabe, Dipu querido, que la gente ya está aprendiendo a analizar un poco, gracias a Dios. Bueno, después de pasar tanta hambre, me imagino que uno después ya se da cuenta que tiene que cuidar el fideo, el arroz y no tirarlo. La gente cuando ve los miles de millones de los negocios del Lule Menem, del 3% de Karina, de los 14.000 millones de Petovelo, de lo que Martín Menem, la gente ve tanta plata y dice, y otra vez le negaron el aumento a 5,5 millones, 6 millones de abuelitos que se mueren de hambre y no pueden tomar ni la pastilla para la presión. Esto es indignante, es increíble. Así es, yo te digo, me fui de esa sesión de diputados donde no pudimos revertir el veto con mucha bronca. Me O imagino. sea, lo pudimos hacer con la discapacidad, que militó muchísimo todo el colectivo de discapacidad, las personas discapacitadas, sus familiares, los trabajadores del sector, se movieron espectacularmente para lograr derrotar el veto. Y en el caso de los jubilados fue por solo 3 votos de los que votaban de los que votaron, digamos, en contra de anular el veto, sosteniéndolo, que se Sí. hubiesen abstenido y lo lográbamos. Porque Ajá, ganamos 160-83 la votación. ajá. Pero como es tan antidemocrático el mecanismo para revertir un veto, bueno, terminaron ganando ellos. O sea, Qué pues yo veo el cosa. número absoluto, casi los duplicamos, ¿no? Y Sí, por pero, solo 3 votos. Bueno, y ahí hubo gente que se dio vuelta, o que se retiró, o que se abstuvo, o que había votado a habilitar la discusión con los 2 tercios, pues se fue. Un mm, diputado de Santa Cruz, Garrido, habilitó los 2 tercios y después votó con el gobierno. López Murphy habilitó los 2 tercios y se fue con el oh, gobierno. María oh, Eugenia Vidal, que se abstuvo. Una diputada del oh. peronismo de Neuquén, Tania Bertoldi, se retiró después de la discapacidad y se fue para no votar. Otro de Catamarca ni siquiera vino. Los de Misiones que se abstuvieron. Y así te podría ir nombrando gente que colaboró para probar a los jubilados y jubiladas, ¿no? Y Pero, a uno que casi todos los miércoles va con los jubilados y sabe que se han bancado los gases, la represión, los palazos, verdaderamente cosas así le dan muchísima bronca. Pero bueno, ahí seguro que la Baneico, como solemos decir metafóricamente, tiene que haber caminado como camina siempre, porque usted tiene muchos colegas vende patria que lamentablemente para levantar la mano se van volviendo cada vez más multimillonarios, ¿no? Es lamentable, pero es cierto, y la gente ya lo sabe. Cuader al menos funcionó así, ¿no? Cuader con las valijas de los 200 mil Sí, dólares sí, para sí. votarle la ley bases, una ley corrupta, eh, pero que sin embargo la justicia no tomó nunca cartas en el asunto, a pesar de la evidencia. Bueno, sabemos, ahí hubo valija muy claramente. Claro, yo escuchaba al senador juez hablar porque él tiene una hija discapacitada y de pronto también pensaba, pero digo, si este tipo le aprobó ese famoso ley base, se la aprobó defendiendo la capa y espada. ¿Qué vine a hablar ahora de todo esto? Entonces hay Bueno, tan... lo que pasa es que ahora como mi ley empieza a tener menos respaldo popular, y están los escándalos de corrupción y todo, hay muchos que se empiezan a bajar del barco, ¿no? Y Y sí, por eso sí, vemos también que hay ahora más votaciones en contra del gobierno, donde algunos que antes votaban a favor, sí, ahora votan con nosotros, que siempre le votamos en contra a mi ley. sí. Este, pero bueno,
que costó mucho este tiempo enfrentarlo, ¿no? Porque había muchos, buscaban muchos argumentos para alinearse con Milei. Ujú. Y bueno, pero ahora tienen ellos que venir a votar en contra. Está grave nuevamente y lo han operado hace poco al fotógrafo que le pegaron con la bala de gas que Patricia Bullrich mandó al A choque, reprimir, sí, sí, a reprimir. Está grave de a Pablo nuevo. Grillo, sí. Sí, Pablito, está Están en grave. una situación difícil porque le pusieron una prótesis porque le volaron el cráneo Sí, cuando sí, sí, tiraron esa sí, granada de gas. sí, Un tiro verdaderamente asesino, ¿no? Ordenado sí, por sí. Patricia Bullrich a las fuerzas represivas. Y bueno, está en una situación difícil, ¿no? Se está tratando de salir, pero la verdad que es una situación que lo dejaron muy complicado, él haciendo todo el esfuerzo, la familia, todo rodeándolo, los médicos, pero es una situación que siempre fue complicada, ¿no? Eh, Y bueno, y un compañero nuestro, ajá. antes que a Pablo Grillo, en febrero del año pasado, en las primeras discusiones de la ley base, le sacaron un ojo, Ah, sí, tirándole me balas de acuerdo. gomas a la cara a Sí, Matías Aufieri. me acuerdo. Mirá, si la policía hubiese actuado ahí, la policía, perdón, la justicia hubiese actuado ahí y hubiese buscado determinar los responsables políticos, materiales del hecho de Matías, quizá no estuviésemos discutiendo lo de Pablo Lo de Grillo, ¿no? Pablo. Diputado, para ir cerrando, no le quiero robar tiempo, hay tantas cosas. Yo charlando con gente que desde Tijuana, por ejemplo, que me cuentan cosas muy interesantes que está llevando a cabo Claudia Sheinbaum, o desde Brasil, cómo Lula va tratando de alguna manera de mejorar el nivel de vida de la gente. Lo ve en Argentina y me decía otro conferencista que entrevisté, me dice, hay que esperar el 7 de septiembre y el 26 de octubre y hay que determinar realmente de manera urgente porque si termina el mandato Milei, termina Argentina. Hasta dividida. Digo yo, pero puede ser para tanto. Eh, ¿Tiene tanto que ver lo de las próximas elecciones, diputado? No sé, no comparto. Las elecciones van a ser un dato, un termómetro de la realidad. Las del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, un poco más distorsionado, porque hay mucha gente que ni se va a enterar que hay elecciones, Ajá, al ser la primera vez que son desdobladas, no tienen medios locales, las secciones electorales son algo que nadie sabe en qué sección vota. Entonces van a ser elecciones muy peculiares, ¿no? Con una distorsión grande, me parece. perfecto. Pero al gobierno en principio le dan mal las encuestas. Nosotros Ajá, llevamos candidatos en las 8 secciones electorales, en la más importante, la tercera sección, va Nico del Caño, Romina en la primera, y ajá. creo que podemos hacer una elección buena, ser tercera fuerza. Y después Esperemos. en las nacionales ya estamos midiendo bastante bien, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires con Miriam Bregman, en Jujuy con Ale Vilca, yo voy con Miriam Bregman como senador. Ajá, Así que me parece que podemos hacer una elección importante de la izquierda, porque bueno, hay una parte de la población que valora que nosotros hemos estado siempre contra Milei, que hemos estado en las calles, que hemos estado en el recinto, y que ve que se necesita eso en el Congreso, ¿no? No panqueques que después lo llama el gobernador y dicen que no voy, o que faltan a dar quórum, o que se abstienen, sino gente que sea consecuente en la lucha contra este gobierno, porque ya sabemos que el FMI le dice a Milei que tiene que seguirla, ¿no? Que no es que sí, pare acá, sino que sí, seguirla con reforma laboral, previsional, esto, lo otro. sí. Y bueno, esa es una de las tareas que hay. Si queremos cambiar lo que está pasando, hay que terminar con esta deuda ilegal, ilegítima, fraudulenta, porque si seguimos arrodillados ante el FMI, nada bueno podemos esperar. Yo creo que yo entrevisté a la mayoría de integrantes de la izquierda y son cuadros políticos interesantes donde nunca hubo una denuncia por algún hecho deshonesto, una traición, una panquequeada, defendiendo a la gente. Lo que pasa es que el poder económico
el establishment, el sionismo, entonces es muy fuerte, diputado. Yo sé lo que debe ser de difícil para ustedes lograr pequeñas conquistas con semejante monstruo al frente. Bueno, pero vamos, mira, vamos ganándonos nuestro lugar, ¿no? La gente, yo creo que una porción cada vez mayor de la población valora Dios lo que quiera, hacemos, Dios quiera. que cumplimos con lo que nos comprometemos, que nosotros rotamos nuestras bancas, cobramos como docentes, Sí sé eso, y lo eso lo ha expliqué, hecho todo sí, el frente, sí, eso sí, lo ha hecho todo el frente de izquierda desde el 2011 hasta hoy, ¿no? Tampoco tenemos que inventar un nombre cada 2 años, ¿no? Como sí, está haciendo ahora el peronismo, que sí. creo que es la única fuente de trabajo que hay, que es pensar nombres para las alianzas Yo me peronistas que olvido, cambia cada 2 años, ¿no? yo me olvido el nombre ya, porque por ahí ya digo el anterior o digo el anterior del ¿No? anterior. Y fue Frente para la Victoria, después Frente de Todo, después Unidad Ciudadana, Unión por la Patria, ahora fue Fuerza Patria. Pero bueno, eso no resuelve el tema, ¿no? Es No, una para ilusión nada. pensar, che, me cambio el nombre y ya está. Seguro, Hay un seguro. problema de política y mucho votante del peronismo está disconforme con que opina que sus dirigentes no estuvieron a la altura de enfrentar a Milei. Ustedes piensen que Sergio Massa se fue a trabajar a un fondo buitre, bueno, Sí, y lo votó el 44% de la población. Ese 44% que lo votó en contra de Milei y que sí. nunca se vio seducido por Milei, esperaba otra actitud, ¿no? No que te vayas a laburar un fondo buitre, che, vení, bancá la resistencia con los jubilados, con el Garrahan, con las universidades. Pero Perfecto. bueno, creo que es parte de un descrédito, ¿no? Que uno puede ver ahí y yo independientemente de esto reivindico que en nuestro caso lo que nos transmiten en las calles, cuando nos cruzan, cuando nos paran, cuando nos hablan, es que se sienten representados por lo que estamos haciendo. Bueno, y eso nos da obviamente orgullo y responsabilidad también de seguir peleándola por este camino. Perfecto. Con esto me despido. Primero mi idea, yo pienso que hay cuadros políticos interesantes en distintos sectores. Es desde mi óptica, así como en el sector de ustedes la mayoría son cuadros sanos, gente joven, con buena intención, con amor a la patria. Por ahí puede usted o no coincidir conmigo, yo por ahí veo, no sé, a un Leandro Santoro, un Juan Graboy, así como la veo a Miriam, a Nicolás, digo, pucha, ¿cómo no juntarnos? Porque todos somos argentinos, porque todos amamos la patria, pero bueno, el tema es el siguiente, hay que salir de esto. Cristian, yo sé que si le tenés que pedir a la gente, es decir, voten a nuestro sector, porque es la tarea política que uno le pide al pueblo, pero para que cerremos y agradeciendo tu tiempo, ¿qué es lo que harías o qué desde la legislatura o qué para frenar esto? ¿Qué tienen proyectado ustedes, si tienen la posibilidad, por ejemplo, de actuar desde la legislatura, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados? No, bueno, ahora tenemos en lo inmediato una tarea muy importante que ni bien mi ley vete la ley del Garrahan y la ley de las universidades, darle vuelta al veto, ¿no? Ajá, Eso creo que es lo primero que tenemos y que espero que cuando se trate tengamos una enorme movilización en la calle, porque el otro día de los jubilados, la CGT no llamó ni a paro, ni a movilización, ni a nada, y eso claro, claro. es un poco increíble, ¿no? Porque todos teníamos que estar con los jubilados ahí. Seguro. Así que espero que ahora, cuando se trate lo de Universidad y Garrahan, esté todo el mundo ahí, y me parece que tenemos esa jugada fuerte, ¿no? Y también cambiarle la ley del DNU al presidente, porque él viene gobierno a decreto limpio, viene gobernando, y todavía no lo hemos cambiado. Y agrego un tema más, que es en específico de la Cámara de Diputados, dar vuelta el DNU 70-2023, Ajá. que fue una de las claves de todo lo que vino haciendo mi ley, y si bien tiene media sanción de nulidad en el Senado, nunca lo hemos podido tratar en diputados. Así que creo que esa es una materia pendiente, y bueno, estaremos empujando para ver si se puede tratar. Pero usted sabe cuál es mi sueño, más allá de que quiero que el país sea un país, como me decían en Italia, es un país maravilloso, tan rico. ¿Por qué no reaccionan tan bien la gente? Bueno, yo me conformo, empecemos con llevarla al recinto a Karina. Quiero escuchar Ah, a obvio. esa mujer, quiero que agarre, por ejemplo, el diputado Castillo
y le haga un par de preguntas a ver cómo se desenvuelve. Creo que yo estoy preparado 1000 veces más, y eso que no tengo la menor idea de lo que es la política, ¿no? Porque me da vergüenza. En Italia me preguntaban, me decían, ¿de dónde salió esa mina? Y le digo, y es la hermana del otro demente, ¿qué quieren que haga? Entonces, llévenla, por favor, que queremos ver qué hace. Esperemos, haremos todo lo posible. Bueno, Cristian, querido, la gente del norte, porque así como dice la canción, el sur también existe, por ahí muchos legisladores se olvidan, yo trato de hacerlo, de entrevistarlo, el norte también existe y acá hay mucha gente sufrida, Dipu querido, mucha gente con mil necesidades, y gente buena. Tu mensaje, ya para despedirte, y yo agradeciendo realmente con muchas ganas y cariño el tiempo que has dedicado a mi programa. Despedite con lo que quieras. Mi mensaje va en dos sentidos. Por un lado, eh, tener la expectativa de que con la lucha, la organización, la movilización, lo podemos dar vuelta. Este gobierno que representa el poder económico empieza a estar golpeado y creo que si nos organizamos y la peleamos se la podemos dar vuelta. Y lo segundo, obviamente, señalar la necesidad que necesitamos una alternativa de las y los trabajadores y que desde la izquierda empujamos eso, ¿no? Así que, bueno, un Perfecto. fuerte abrazo para vos, para todos los Igualmente. que hacen el programa y para toda la audiencia. Y éxito en tu tarea legislativa, que no tengo absolutamente ninguna duda que lo haces con una vocación de servicio y un amor profundo a la patria. Sé cómo van rotando, sé lo que cobran, me lo dijo Miriam, me lo dijeron todos, me lo dijo Nicolás, y yo siempre lo pongo como ejemplo lo que hacen ustedes, que no lo hace ningún otro legislador, no sé si en el mundo, creo que son únicos. Así que muchísima suerte y hasta cualquier momento, diputado querido. Un abrazo, hasta luego.